Muy buenos días, hermanos. Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor, en el libro de Daniel, capítulo 11, que hemos venido reflexionando en estos domingos. Y vamos a orar al Señor para pedir su bendición. Dios bendito, Padre nuestro, te agradecemos por este momento que tú nos das para poder meditar en tu palabra. Señor, nos encomendamos en tus manos y pedimos tu ayuda, tu dirección, tu bendición. Que este tiempo, Señor, de meditación en ella sea de edificación para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestras vidas, Señor. Te rogamos la asistencia, la dirección tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, nosotros habíamos estado considerando nuestra meditación en el libro de Daniel, en el capítulo número 11, y habíamos referido en cuanto a esa profecía de Daniel en cuanto a los reyes y todo lo que ha de venir en los tiempos que le correspondía vivir a él y toda esa implicación futura que nos alcanza hasta nosotros hoy y estaría por cumplirse todavía en los tiempos finales en la venida de nuestro Dios. Nosotros hemos visto que en cuanto a la vida del creyente, porque recordemos, él está orando al Señor desde el capítulo número 9, comienza a describir varias cosas, hace ruegos y súplicas a Dios. Él tiene la convicción de que Israel va a regresar después de los 70 años del exilio a Babilonia, va a regresar a Jerusalén. Pero el Señor, recuerde lo que habíamos estado diciendo, le muestra que sus planes son más grandes de los que Israel regrese a Jerusalén, que fue llevada cautiva, sino que hay tiempos posteriores y gloriosos en Cristo. Y Daniel está apuntando en este capítulo número 11 precisamente a los tiempos posteriores y todo lo que refiere los tiempos finales en la historia de la humanidad. Entonces, hemos visto que un primer punto es que los cristianos debemos orar a la luz de esa interpretación de Dios que tiene de la historia. Es decir, hay un sentido en los sucesos del mundo que ocurren no a la deriva o a la casualidad, sino que ese reino de Dios, esa ciudad de Dios que ha prometido a su pueblo y que se manifiesta constantemente en ese desarrollo como tal, para participar finalmente de esa gloria con Él en la eternidad, es una constante que tiene una serie de situaciones y adversidades. Y lo vemos nosotros en nuestra vida, ¿no es cierto? Bien, habíamos dicho que las cosas ocurren por el designio y la voluntad de nuestro Dios. Y nuestra oración tiene que tener como ese principio fundamental, como principio fundamental, de que tenemos un Dios que es soberano. Creemos en Él. Y nuestra vida tiene que orientarse teniendo esa base y ese fundamento en Dios mismo. El Señor Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y Él nos enseñó a orar, nos enseñó a encomendar nuestra vida en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo entender la vida, los conflictos, las situaciones, las circunstancias que ocurren? Precisamente Daniel nos dice en los versículos 2 al 4, teniendo presente que la historia ocurre y tiene un significado y un sentido a partir de esa intervención de Dios, a partir de ese obrar de Dios. Entonces, eso ya lo hemos eh, manifestado con anterioridad, pero quería de todas maneras aludir. También en la segunda parte, nosotros hemos visto que los cristianos debemos orar. Sí, debemos orar, pero ahí está la evidencia bíblica, a la luz de esa providencia redentiva, refinadora que el Señor tiene eh, para su pueblo. Y de esa manera nosotros entendemos los sucesos, los hechos que ocurren en el sentido de que Dios tiene propósitos. Sí, el Señor tiene propósitos a lo largo de la historia de la humanidad para reflejarnos a través de su palabra
lo que Él quiere hacer, pero nosotros debemos aprender a orar considerando precisamente eso, que en el obrar de Dios, Dios siempre está procediendo para que nosotros seamos santificados, purificados, es decir, en nuestro proceso de madurez y santificación en nuestras vidas. Y esa perspectiva que podemos tener de la historia, entonces es a partir de Dios, ese es uno, pero también esa perspectiva desde este pueblo que Dios ha escogido y ha elegido. Y Daniel habla de la tierra de Israel. Y es importante ver allí cómo nosotros podemos entender que las circunstancias que nos tocan vivir son adversas y difíciles, sí. Sin embargo, debemos tener presente que todas ellas, el Señor las va a usar en ese proceso de madurez, de santificación, como decíamos ahí, la providencia refinadora, es decir, el Señor, esa obra que ha empezado en nosotros constantemente, en el diario vivir, va haciéndonos cada vez más conscientes de la realidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, nuestro proceso de santificación es un proceso constante en Dios, en Cristo, en la realidad de su palabra que revela este propósito del Señor. Eso es lo que hemos estado viendo y cómo consideramos en a la historia narrada por Daniel en este reino del norte, en este reino del sur, y Egipto y Siria, y cómo estos dos oscilan en querer vencer el uno al otro, y hay una gama de incidentes que ocurren allí, y vemos cómo Dios está revelándole a Daniel en ese devenir de la historia, cómo nosotros debemos aprender de los sucesos que ocurren. Y una de las cosas que pudimos ver en este punto número 2 es que también esos reinos, que no son reinos de Dios, son reinos del mundo, hostilizan, persiguen al pueblo de Dios. Y eso lo hemos visto constantemente a lo largo del devenir de la historia que la palabra de Dios nos narra, y podemos tener testimonios incluso de hoy día en el siglo XXI de incidentes análogos a lo que estamos refiriendo, son referidos por Daniel. Hay una persecución, hay una hostilización al pueblo de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Pero también habíamos visto, justamente en este bloque del versículo 5 al 35, una serie de sucesos y situaciones que ocurren y que describen el devenir histórico de la humanidad. No es cierto. Y nosotros tenemos esa referencia que siempre habrá esa ciudad, ese reino de Dios que va a ser hostilizado, que va a ser perseguido por estos reinos del mundo. Sin embargo, ese pueblo es victorioso en Cristo Jesús siempre. Hay persecución, hay hostilización, pero ese reino de Dios sigue. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque los reinos del mundo, como hemos visto, han surgido muy grandes, muy poderosos y han perecido. ¿Dónde están? Aludimos a Alejandro Magno, ¿recuerda usted? Sí, tremendo. Dios no enfatiza a la persona en la figura de Alejandro Magno, aludido ahí en el capítulo 11, justamente los siguientes versículos, 3 en adelante. Porque a él no le interesa enfatizar eso. Él quiere mostrar su pueblo, que está sumergido, que está allí, y que sin embargo ese pueblo sigue. Los reinos perecen, dejan de ser, y el pueblo de Dios sigue. Mire cuántos años, cuántos siglos han pasado, y ese pueblo de Dios sigue vigente hoy.
en esa providencia del Señor, en ese cuidado de Dios, en ese propósito de Dios. Entonces, ese reino hostil también usa, también persigue al pueblo de Dios y lo invita a participar de sus prácticas o sus creencias. Y eso es algo que nosotros hemos visto, no descrito en amplitud, pero en Antíoco, ahí lo hemos visto en el capítulo 11, cómo él busca esa cooperación de aquellos judíos que no son claros y definidos en ese pacto, en esa preservación del pueblo de Dios. Y los usa. Y los otros se sienten bien, pero después, ¿qué pasa? Los elimina, los destruye. Diríamos en el lenguaje común y corriente, un tonto útil. Y así hace el mundo. Entonces, son enseñanzas que nos marcan una serie de aspectos a considerar y que nosotros como pueblo de Dios también debemos tenerlo presente. Y hay algo que también comentamos y quisiera enfatizar, no lo mencioné en la prédica anterior, pero fíjese en este devenir de los sucesos. Mire en su Biblia, en Daniel 11, el capítulo 11, versículo 4. Dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de él. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Este es el famoso reino de Alejandro Magno. Pero, mucho poder, pero cae. Versículo 6. Al cabo de años harán alianzas y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Se ve un éxito, se ve un logro, pero, a ver, veamos el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su rostro y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y si podemos ver otros pasajes, puede chequearlo usted, versículo 9, 11, 12, 14, 18, 26. Hay una gran cantidad en este capítulo 11 que se describen. El contraste, están avanzando, están teniendo éxito, pero, y esa es la enseñanza. ¿El hombre tiene capacidad para hacer las cosas? Sí, porque es portador de la imagen de Dios y tiene capacidades que Dios le ha dado en referencia a su creador. Sin embargo, la palabra de Dios muestra, el hombre puede hacer muchas cosas, el hombre puede decidir muchas cosas, pero ¿quién define las cosas como tal? El hombre propone, pero Dios dispone. Y eso es lo que nos enseña aquí Daniel. Usted puede revisar ahí muchas referencias en el capítulo 11. Y hemos dicho la riqueza de este capítulo como tal. Y es más de una docena de pasajes aludidos.
4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29. Tal vez no sale la palabra que literalmente quisiéramos, pero es traducida, más sin embargo, muestra contraste. Esa es la idea. Quien tiene, quien está obrando sobre toda la historia de la humanidad es Dios. Y que finalmente marca el sentido de ella es Dios. El hombre hace muchas cosas, por supuesto. Pero ¿quién es el que establece o dispone finalmente el fin de ellas? Nuestro Dios. Entonces, ese obrar de Dios en nuestras vidas, hermanos, tiene ese propósito, mostrarnos quién es Él y quién es el hombre. Y mire ahí versículo 33 al versículo 35 de este segundo bloque. Leemos versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué nos muestra esto? Los sucesos se darán, estarán los reinos, estarán los reyes, estarán las circunstancias, a veces cual sea. Dice aquí, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El sufrimiento es parte del designio del Señor para limpiar, purificar a su iglesia. Cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, ¿en qué sentido disciplinamos? Formativo, ¿no es cierto? Cuando hemos sido disciplinados nosotros por nuestros padres, era esa formación de carácter honesto, responsable, eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa formación moral en el ser humano que la educación plantea y desarrolla, ¿tiene ese sentido? Dios permite el sufrimiento para contrastar la realidad del ser humano en situaciones y circunstancias tan particulares como cada una de ellas nos enseña. ¿No es cierto? Y cuando uno pierde algo, lo aprecia, recién valora lo que tenía. ¿O no es así? Esa experiencia Dios la usa en su pueblo y Daniel lo señala. Una última cosa que quisiera referir, y con esto el tiempo nos ha ganado, es lo referido al versículo 36 al 45. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos, en realidad, que los cristianos debemos orar, es importantísimo, sabiendo y entendiendo que hay una guerra espiritual que debemos enfrentar y que estamos enfrentando. Y siempre la hemos tenido, y hemos aludido ahora a eso. El maligno, ¿qué quiere hacer? Destruir la obra de Dios. ¿No es cierto? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué dice Génesis 3? Génesis 2. Y todo era bueno en gran manera. Perfecto. ¿Quién atentó contra la obra de Dios? Contra la creación de Dios. ¿Qué buscó hacer contra la creación de Dios?
Satanás quiso y se propuso destruir la creación de Dios. Y Dios no se lo ha permitido. Pero estamos en esa constante realidad de una situación difícil en nuestra vida. No imposible de manejar, no imposible de entender. Si se maneja, si se entiende. Bendito sea el Señor por su ayuda y dirección. Pero tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y nuestra oración, ¿cómo se encausa al Señor sabiendo de que hay un conflicto? Y fíjese, tiene que ver con lo que dice ahí el versículo 35, cuando refiere: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Habla de un elemento restaurador, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Pero fíjese ahí, es lo que hemos visto ahí. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y lo que podemos ver aquí del 36, 35, 36 en adelante, hay una situación verdaderamente de que en tanto nosotros como hijos de Dios estamos viviendo esa comunión, esa relación, esa esperanza, ese mensaje, esa vida con Dios, también hay una oposición del maligno. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús iba a empezar su ministerio? ¿Recuerda usted? ¿Qué hizo el maligno? Satanás, ¿qué hizo? No le tentó. ¿Y qué pretendía Satanás? Ser adorado por el Señor. ¿Usted se imagina la osadía? ¿Qué significa eso? El Creador adorando a una criatura caída, depravada absolutamente. Esa es la pretensión del maligno. Entonces, nosotros vamos a vivir, vivimos y debemos ser conscientes de que hay un ministerio de iniquidad. Y Daniel lo ha aludido y lo hemos leído. Y se refiere concretamente al anticristo. Todo aquello que se opone a lo que es de Dios, de Cristo. Y debemos ser conscientes de eso. Sí, hermanos, debemos ser conscientes. Porque nuestra lucha, que dice Pablo, no es contra, sino contra principados, huestes de maldad. Y una hueste de maldad que quiere que seamos edificados en el Señor, fuertes. No, quiere destruir la obra de Dios. Quiere eliminar la obra de Dios en nuestras vidas. ¿No es cierto? Entonces debemos orar teniendo una clara concepción de ello. Tenemos una guerra, una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual está todos los días con nosotros. ¿Qué pretende nuestra naturaleza pecaminosa? Ya no nos domina, por supuesto, no nos domina, pero se manifiesta. ¿Y qué quiere? ¿Glorificar, exaltar al Señor? No, ¿qué quiere? Que deshonremos al Señor, que desobedezcamos al Señor, que no busquemos la gloria del Señor, nuestra gloria, nosotros, yo, no. Eso tenemos que estar alertas. Y eso es lo que Daniel refiere aquí, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios de los dioses lo hará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿No es esto muy evidente? ¿Somos conscientes de ello? Y después dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan.
y por precio repartirá la tierra. ¿Qué vemos aquí? ¿Un sentido de glorificar y exaltar al Señor? Por supuesto que no. Todo lo contrario. ¿Somos conscientes de eso? Entonces nuestra vida se orienta, apunta a Cristo. Nuestra vida, sí, estamos conscientes de que nosotros, como hijos de Dios, enfrentamos al maligno, la maldad que está por doquier. Y ahí enfrentamos una guerra espiritual. No es con espada, ni con ejército, con mi Santo Espíritu. No dice eso el Señor. Somos conscientes que en el día a día tenemos que enfrentar esto. No es el poder de la razón, no es el poder bélico que pueda tener el hombre, no es eso. Es el poder de Dios. Y estamos nosotros conscientes de ese conflicto espiritual en el día a día, debemos estarlo. Y es importante que nosotros, al ver este pasaje, consideremos estas realidades como tal. Vamos a dejarlo aquí, vamos a orar, vamos a pedir la bendición, la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Y podemos percibir y ver, Señor, la realidad de tu palabra sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Dios eterno, a entender, así como Daniel, que hay un ministerio de iniquidad y es, Señor, el reino de Satanás, el reino del maligno, Señor. Por eso nuestras luchas, Señor, son contra principados, contra potestades de maldad. Y tu palabra lo describe, Señor, el anticristo. Todo, toda acción, todo espíritu que atenta contra la realidad y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser conscientes de esa realidad de nuestras vidas y que debemos enfrentar, Señor, en el día a día, en nuestras vidas, en cada una de nuestras actividades, en tu ayuda, en tu dirección. Te pedimos estos favores, seas con nosotros, nos ayudes, te alabamos y te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y tu palabra dice, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Nos has dado, Señor, un espíritu de valentía y de poder en Cristo Jesús. Rogamos, oh Dios, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas y familias, amistades, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de comunión contigo, Señor. Gracias te damos, pedimos tu bendición sobre nuestro país, sobre nuestra nación, sobre nuestro presidente. Señor, las circunstancias de nuestro país, tú nos ayudes a sobrellevarlas en tu misericordia, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú estás con nosotros siempre. Ayúdanos a serte fieles y leales a ti en nuestras vidas, reconociendo quién está contra nosotros, sin embargo, dándote gracias y viviendo confiados y fortalecidos en quién es con nosotros. Tú, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Pedimos tu bendición por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y este domingo sea un día de adoración, exaltación a nuestro Dios. Y el Señor bendiga a ustedes y a sus familias también. Muchas gracias.